En este proyecto vamos a utilizar Visual Paradigm para comenzar a realizar un proyecto de software. Concretamente, vamos a crear un diagrama de casos de uso. También vamos a crear las historias de usuario de nuestro proyecto, el storyboard, y también vamos a crear un diagrama de clases. Lo interesante de Visual Paradigm es que nos facilita muchísimo el trabajo realizando un montón de cuestiones de forma automática. Concretamente, cuando nosotros creemos el diagrama de casos de uso, o sea, realmente vamos a hacer solamente el diagrama de casos de uso, las historias de usuarios, el storyboard y el diagrama de clases, porque a partir del diagrama de casos de uso vamos a crear automáticamente una especificación de requisitos. Realmente la especificación del requisito parte del diagrama de casos de uso en este caso, y una vez que tengamos el diagrama de clases también vamos a poder crear automáticamente lo que es el diagrama de entidad interrelación, y a partir de él vamos a poder crear también automáticamente las tablas de la base de datos. Todo esto, para poderlo realizar, vamos a utilizar lo que es la versión free trial de 30 días de Visual Paradigm, y también tenemos que tener instalado el XAMPP. Y para empezar vamos directamente con lo que es el diagrama de casos de uso de nuestro proyecto. Lo he hecho en una máquina virtual. Aquí tengo el Visual Paradigm que ya tengo instalado, ¿vale? Entonces en el Visual Paradigm, si no encontramos, que suele pasar muchas veces, algo, pues podemos ir siempre al menú View, y dentro del menú View, aquí en Panes y en el navegador de diagramas, ¿vale?, que yo he colocado en esta parte, tenemos todos los diagramas que vamos creando, ¿vale? Entonces, concretamente, el diagrama de casos de uso que hemos creado es este de aquí. Es un diagrama de casos de uso de un proyecto sencillo en el que queremos llevar la gestión de las ventas que realizan los comerciales de una empresa. El encargado, va a haber un rol de encargado, que es el que se encarga de los comerciales. Los comerciales van a conseguir clientes y también van a realizar ventas, por tanto. Y el gestor va a ser una especie de administrativo que va a gestionar cuentas, va a gestionar clientes, es decir, crear cuentas, borrar cuentas, mostrar cuentas, borrar cuentas. Va también a gestionar clientes, es decir, va a poder recibir llamadas de teléfono y actualizar los datos de los clientes, ¿vale? También el gestor va a poder asignar y desasignar comerciales a encargados, porque los comerciales, digamos que un conjunto de comerciales se encarga un determinado encargado, y puede haber varios encargados y cada uno de ellos tiene un grupo de comerciales a su cargo, ¿vale? Y por último, el encargado lo único que va a hacer es consultar las ventas. Bueno, este sería un poquito el proyecto a realizar, y para eso están los casos de uso. Recuerden que el sistema, todo lo que está dentro del cuadrado, en un diagrama de casos de uso, pues representa lo que es el sistema en sí, y en este caso coincide con el sistema a desarrollar. Los actores, que son los machanitos estos que aparecen, son los diferentes roles de los usuarios que interactúan con el sistema. Y los redonditos, estos son los casos de uso, es decir, para qué se usa el sistema, en este caso la aplicación, ¿vale? Entonces la aplicación se usa para gestionar cuentas de acceso a la aplicación, para gestionar clientes, que son los clientes a los cuales se les vende, para que el comercial pueda realizar ventas, para asignar y desasignar comerciales a los encargados, para gestionar productos y para consultar ventas. Si nosotros hacemos clic en un caso de uso, por ejemplo en gestionar cuentas, y nos vamos a los detalles del caso de uso,
Pues aquí podemos escribir, por ejemplo, una descripción de lo que hace cada caso de uso. En el caso de gestionar cuentas, pues haría esto de aquí, ¿vale? Entonces, es realmente interesante. Aquí puedo colocar un desglose de los requerimientos del sistema, pero en este ejemplo solo lo he hecho para este caso de uso, este desglose de aquí. Bueno, con eso tengo lo que es el diagrama de casos de uso. A partir del diagrama de casos de uso puedo crear una especificación de requisitos. ¿Cómo se hace? Pues para ello, si nos vamos al diagrama de casos de uso anterior, aquí haciendo clic en este ladito podemos generar una especificación de requisitos. Entonces, al darle aquí, se nos genera un documento y aquí aparece un documento en el cual se indica todos los casos de uso, ¿vale? Con sus requerimientos y pues en él aparece una descripción y podemos indicar más cuestiones como por ejemplo las precondiciones y postcondiciones para el caso de uso concreto, ¿vale? Bueno, con eso ya hemos conseguido esta parte y esta parte. Lo siguiente es irnos a crear las historias de usuario. Crear las historias de usuario consiste básicamente en detallar para cada a ver si coloco esto aquí, ahí, para cada caso de uso, detallar en qué consiste gestionar cuentas, por ejemplo. O sea, lo que hace un determinado usuario, pues con un determinado caso de uso para un caso concreto, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo he creado una historia de usuario para cada... A ver si lo hago más grande. Ahí. He creado una historia de usuario para cada caso de uso, pero en realidad podría ser muchísimo más concreto. Y hacerlo para cada caso de uso pueden haber muchas historias de usuario diferentes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para gestionar cuentas, aquí lo he llamado en realidad gestionar usuarios. Entonces, si nos vamos a gestionar usuarios, haciendo clic aquí, yo lo que hago es realmente simplemente crear las pantallas, ¿vale? Y en este caso, gestionar usuarios, la primera pantalla de mi aplicación móvil, pues sería una cosa así. Y aquí yo podría crear una nueva cuenta haciendo clic en más, por ejemplo. O hacer un clic largo sobre un determinado usuario, por ejemplo, sobre Juan Castro. Si lo hacemos, entonces nos va a aparecer, sobre José Carlos. Si hacemos clic largo sobre José Carlos, pues entonces nos va a aparecer aquí el menú de borrar y el menú de actualizar. Si hacemos clic largo sobre el menú de actualizar, pues entonces nos aparecen los datos para actualizar los datos de José Carlos, y cuando yo hiciera clic sobre el botón de guardar, pues entonces se guardaría la información y terminaría esa historia de usuario, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con realizar una venta, pues con realizar una venta consistiría en que el comercial pues tendría, a la hora de realizar una venta, pues le aparecerían aquí todas las ventas que ya ha hecho, ¿vale? Entonces, al pulsar en el botón del más,
pues aparecerían aquí los datos para rellenar los diferentes campos que tiene una venta, o sea, la fecha de compra, la hora de compra, el cliente. Y por ejemplo, podría hacer clic sobre el botón de seleccionar un cliente. Entonces, en ese caso, aparecerían todos los clientes que existen. Él seleccionaría uno, por ejemplo, imaginemos que Juan Castro es un cliente y entonces ya tendría aquí seleccionado Juan Castro. Y posteriormente tendría que seleccionar un producto que es el producto que se le va a vender a Juan Castro. Entonces, por ejemplo, podría ser un cable módem. Cuando lo seleccionamos, pues el siguiente paso sería, aparecería aquí el cliente, aquí aparecería el producto y luego rellenaríamos el resto de los datos y al hacer clic sobre el botón de guardar, pues ya habríamos realizado una venta, ¿vale? Es decir, las historias de usuario pues vienen a ser los diferentes pasos o pantallazos que determinan, pues eso, un ejemplo de caso de uso, ¿vale? Bueno, con eso ya tenemos el segundo punto. El tercer punto sería crear un diagrama de clase. Bueno, pues con el diagrama de clases, si nos vamos al diagrama de clases, otra vez al navegador, y en el diagrama de clases, por ejemplo, pues tendríamos lo siguiente. Tendríamos un diagrama de clases en el que, para nuestro proyecto, en el que si se fijan hay un usuario. Estas son las cuentas de usuario que tienen nombre de usuario, contraseña de usuario, nombre y apellidos, su constructor. Y cada uno de los tipos de usuarios son gestor, comercial y encargado, heredan de esta clase. Un comercial, pues dado un comercial, ese comercial es supervisado por un encargado y dado un encargado pues puede estar supervisando a muchos comerciales. Luego un comercial pues digamos que puede realizar muchas ventas, por eso aparece aquí una clase de asociación, entonces dice entre comercial y cliente habría una relación de muchos a muchos y cada venta a su vez puede tener un montón de productos. Entonces también es una relación muchos a muchos con su clase de asociación. Lo más interesante de esto es que yo puedo crear a partir de este diagrama de clases, fíjense que esto sería esto de aquí, ¿vale? El diagrama de clases. Pues a partir de lo que es el diagrama de clases, yo voy a crear automáticamente un diagrama de entidad interrelación. Fíjense que aquí en el navegador de diagramas, en los diagramas, aquí en Database Modeling, vaya, tenía hecho uno aquí, pero lo voy a eliminar. Vale, entonces la cuestión es que automáticamente a partir de lo que es el diagrama de clases, yo puedo hacer botón derecho, sincronizar al diagrama de entidad interrelación. Entonces, sigo, aquí está el diagrama de entidad interrelación, le doy a OK. Fíjense que en el diagrama de entidad interrelación no aparecen los identificadores de las clases, ¿vale? Porque en un diagrama de clases no tienen por qué aparecer los identificadores, aunque al final el diagrama de clases se parece muchísimo a lo que es el diagrama de entidad interrelación, pero el diagrama de entidad interrelación está pensado para una base de datos, mientras que el diagrama de clases se transforma en las clases del lenguaje de programación correspondiente. Para poder crear el diagrama de entidad interrelación, lo único especial que tengo que hacer en el diagrama de clases es ponerle a cada clase el estereotipo ORM persistable. Vale, entonces todas esas clases van a ser susceptibles de ser pasadas al diagrama de entidad interrelación. Entonces finalmente, cuando aquí aparecen, ven que
se ha autogenerado los identificadores para cada una de las clases que se van a convertir en entidades en el diagrama de entidad de interrelación. ¿Vale? Y aparte aparecen también, claro, los atributos que ya tenían las clases. Entonces, si le damos al botón de OK, automáticamente fíjense cómo ya he creado el diagrama de interrelación. Es una cosa bastante maravillosa porque aquí se ve perfectamente. Lo único que te lo deja esto un poco descolocado, pero de resto es fantástico. Te crea automáticamente lo que es el diagrama de entidad de interrelación a partir del diagrama de clase. Fíjense que automáticamente ha creado las claves principales. No solo las claves principales son las que aparecen aquí con la llave y el campo ID, ¿vale? Sino que además ha creado también las claves extranjeras, las claves foráneas, ¿vale? Entonces es una cosa bastante estupenda, ¿no? Lo único que nos queda es que crear lo que es la base de datos a partir del diagrama de entidad de interrelación. Fíjense que para ello yo tengo aquí instalado el sham y se está ejecutando el MySQL y bueno, el Apache para poder utilizar phpMyAdmin y poder acceder a lo que es la base de datos de forma gráfica sencilla. Fíjense que aquí me voy a crear una nueva base de datos, es lo único que tengo que hacer manualmente, y la voy a llamar como mi proyecto comerciales. Le doy aquí a crear y fíjense que por tanto la base de datos está vacía, ¿vale? No tiene ni una sola tabla dentro. Bueno, pues ahora yo a partir de este diagrama de entidad de interrelación puedo en Tools ir aquí y ejecutar un asistente que me va a permitir a partir del ERD, o sea, a partir del diagrama de entidad de interrelación, voy a poder crear, siguiendo el asistente, fíjense que aquí aparecen todas las tablas del diagrama de entidad de interrelación, le doy a siguiente, y aquí en siguiente, esto es porque ya lo había hecho anteriormente, pero ustedes si lo hacen por primera vez no les va a aparecer muchas de las cosas que hay aquí. Aquí tendrían que elegir el driver que van a utilizar. Fíjense la cantidad de posibilidades que tienen. DB2, Derby, Informix, IEB, el SQL Server de Microsoft, el MySQL, el MariaDB, Oracle, el Sybase, el Firebird, o sea, una ingente cantidad de posibilidades de gestores de bases de datos, y entre ellos el que yo he elegido es el MySQL 5. Esta otra cuadro de texto también le va a aparecer vacío, pero aquí ustedes pueden seleccionar si tienen bajado pues el driver correspondiente, o también haciendo clic aquí se lo pueden descargar de internet directamente, ¿vale? Entonces aquí yo he colocado los datos de acceso a mi base de datos. Sería, yo la tengo aquí local, el puerto el 3306, y el nombre de la base de datos que me he creado vacía, comerciales. Entonces con mi usuario root y sin contraseña, ¿vale? Y aquí he seleccionado el InnoDB como tipo de base de datos. Aquí le puedo dar para testear la conexión con la base de datos, y efectivamente la conexión ha sido exitosa. Si yo le doy aquí al botón de siguiente y posteriormente a finalizar, recordemos que aquí no hay ninguna tabla, pues de forma maravillosa, repito, al darle al botón de finalizar, se me va a crear automáticamente. Esos son errores que no... un error que no afecta, pero el caso es que automáticamente ahora al recargar la página, recordado esto, ahora en comerciales ya me aparecen todas las tablas, ¿vale? Me aparecen todas las tablas, y de hecho yo puedo ir aquí al diseñador
y en el diseñador podemos ver, a ver, para colocarlo igual que como estaba, esto por debajo, esto por arriba, esto por aquí y esto por allá. Y fíjense cómo automáticamente ha generado las tablas con todos sus campos para MySQL a partir del diagrama de entidad a partir del diagrama de clases que he generado el diagrama de entidad interrelación y a partir de este las tablas de la base de datos. Entonces, como ven, es una cosa bastante interesante. Vale, pues nada, eso es todo. Aunque no me gustaría terminar sin un detalle que casi se me olvida, y es que cuando ustedes hacen lo que es la transformación desde el diagrama de clases, haciendo aquí clic sobre sincronizar al diagrama de entidad interrelación, es posible que cuando se les genera el diagrama de entidad interrelación, que en este caso está lleno, pues realmente lo que se encuentran es que no pasa nada. Entonces, en ese caso, lo que tienen que hacer es hacer clic sobre la carpeta de diagrama de entidad interrelación, si es que no les ha creado ninguno, o puede ser también que se los cree vacíos, ¿vale? Entonces, lo que sí que no va a pasar es que lo que sí que va a pasar es que se van a crear aquí las entidades correspondientes al diagrama de entidad interrelación, de tal manera que si ustedes van arrastrando al diagrama de entidad interrelación, van a poder ir viendo todos y se va a generar así de esta manera el diagrama de entidad interrelación, de forma que viene preparado para que ustedes solamente muestren en un determinado diagrama una parte de ese gran diagrama de entidad interrelación que es correspondiente a su proyecto, ¿vale? Pero ya les digo que a veces cuando van a sincronizar, pues les aparece vacío y lo que tienen que hacer es simplemente arrastrar las diferentes entidades para crear el diagrama, como en este caso, ¿vale? Y ahora sí, ya damos por terminado el vídeo.